Vamos ahora a darle la bienvenida al psicólogo Noé Álvarez Torres, representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Muchas gracias por estar en Exitosa Sábado y además por esperarnos con estos tiempos de coyuntura y de entrevista también por el Bicentenario. Bienvenido a Exitosa. Muy buenas tardes, gracias Cari por la invitación y bueno, como siempre a sus órdenes para poder brindarle alguna información que sea importante desde el punto de vista psicológico. Eso, gracias por estar aquí. Justamente el tema que planteamos hoy es el cómo podemos fortalecer el amor a nuestra patria en los niños, ¿no? Y de diferentes roles. Estamos hablando de los papás, de los docentes, de los familiares que pueden ayudar a contribuir. A ver, por favor, plantéanos una idea general que nos ubique en esta situación, en esta necesidad de tener amor por nuestra patria. Bueno, en primer lugar, quisiera partir de un diagnóstico. Hay una realidad que justamente va a hacer mucho más complicado realizar esta tarea, ya que estamos prácticamente 2 años con este confinamiento, en el cual justamente los niños, que son los personajes que van a ir desarrollando este valor hacia el patriotismo, porque recuerden que el patriotismo es un valor más que se suma a los componentes que tiene el ser humano. Ajá. Y por lo tanto, dentro de esta etapa de pandemia, se ha restringido, como por ejemplo, el rendir honores a nuestros valores patrios, como por ejemplo, cantar el himno nacional, la formación, ¿no es cierto?, el llevar la escarapela, que todos lucíamos cuando vamos a los colegios, ver a los niños en esa actitud de patriotismo. Porque los niños están en una etapa donde se están aprendiendo a través de un proceso que se llama la imitación, donde van imitando a quienes somos nosotros los adultos, los modelos, para que justamente ellos adopten esta conducta de patriotismo, en el cual, como te vuelvo a repetir, ha sido restringida casi ya por un periodo de 2 años, y por lo cual esto amerita un reto, no solamente para los educadores, para el gobierno, sino que también para los padres de familia, quienes tienen que asumir en lo que queda todavía de este confinamiento, hacer esta labor de sembrar los valores patrios que bien caídos están en los últimos años. Me quedo con esta frase en cuanto a la imitación, ¿no?, en la que aprenden justamente los niños, y hoy en día por la pandemia son los papás los referentes y a los que van a copiar y pegar, digamos, los gustos, actitudes, tendencias, por ejemplo, a escuchar música. Lo decía hace unos instantes, Noé, en torno, por ejemplo, a la música criolla, nuestro huayno, que yo disfruto, yo soy limeña y mi familia ha crecido en Lima, pero, digamos, lo disfruto como si fuera mío, como si fuera cajamarquina, como si fuera, digamos, iqueña, te bailo y gozo la música peruana porque mis papás justamente desde chiquita me enseñaron. Por ahí va el camino, Noé. Exactamente, o sea, son conductas aprendidas. O sea, el tema del valor hacia la patria definitivamente es una conducta que el niño va a aprender, porque primero va a empezar a imitar actos por los cuales inconscientemente se van a ir incorporando dentro de sus patrones de comportamiento, en el cual ellos van a empezar a respetar los símbolos, a respetar las fechas, a respetar lo que tú dices, las costumbres, la música, las canciones, las danzas, que en un inicio todo surge como un juego, ¿no? Porque cuando vemos a los niños, por ejemplo, del inicial, las maestras de manera muy activa, le visten con sus trajes coloridos, o sea, el niño inconscientemente eso va quedando grabado dentro de su mente como esa experiencia grata de bailar, de salir a escenificar, y eso se va convirtiendo con el paso de los años en una costumbre, y posteriormente esa costumbre se va a ir consolidando como un valor hacia las regiones, porque cada persona que representa una región viene identificado eso, porque eso se lo inculca desde pequeño a través de esta exposición ante escenarios en los cuales tienen que mostrar, por ejemplo, ya 2 años donde no tenemos desfiles escolares, ¿no es cierto? Exacto. Y ese también era un escenario en el cual los niños iban mostrando esa conducta de patriotismo en estas fechas patrias. Se me viene un ejemplo claro de, digamos, de no conocer y de no valorar lo nuestro, cuando hay escenas de discriminación, por ejemplo, con un quechua hablante, ¿no? Cuando esta lengua maravillosa, digamos, o como sucedió hace unos instantes en cuanto a digamos, a una persona que habla quechua y además español, es como si alguien hablara inglés y además español y se mezclan y hay errores, digamos, fónicos que se pueden dar en su momento, pero que esos llaman a la discriminación entre nosotros mismos como peruanos. Es decir,
Si no tratamos el patriotismo con esa fuerza, vamos a terminar quizás discriminando lo nuestro, lo propio, Noé. Exacto, es que lo que pasa es que lamentablemente en nuestro país no hay un sentimiento de nación. Ajá, ¿No? Creo que a veces adoptamos algún momento, sobre todo cuando se trata del tema del deporte, como que por ahí nos buscamos unirnos, ¿no? Todos en el partido, 90 minutos. Estamos, exacto, cuando lo hacían antes, por ejemplo, cuando era el vóley, cuando estaba en sus mejores épocas. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, yo recuerdo estaba adolescente, estaba pequeño, pero veía cómo ahí la familia se unía, independientemente de dónde procedían, todos estábamos en ese momento conectados. Entonces, pero de ahí no se extiende a otros ámbitos en el cual, como tú, por ejemplo, lo mencionas, hay este proceso de discriminación muy, muy arraigado en el Perú. En el Perú no hay racismo, pero sí hay un proceso de discriminación racial bien grande, producto también de la imitación que los padres muchas veces incentivan a los niños por un tema que quizás también es una conducta aprendida. O sea, esto se va repitiendo de generación en generación. Es decir, cuando, por ejemplo, un niño va con su mamá caminando por la calle y ve de repente a un niño sucio, un niño que de repente está descuidado, y la mamá dice: ven, mijito, no te juntes porque ese chico está cochino. Desde ahí empieza el proceso de la discriminación, que el niño empieza a aprender producto que justamente el padre, por una cuestión equivocada, lleva al niño hacia un mal modelo, y cuando va creciendo va teniendo esa conducta ya generalizada a otros aspectos, no solamente al tema de la raza, sino al tema de la vestimenta, al tema del color de la piel, al tema de la música, al tema del baile, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es un poco el camino por el cual nosotros estamos yendo mal, y por ahí hay, como te vuelvo a repetir, un reto bien grande para los padres, en primer lugar, porque en estos últimos 2 años se ha detenido el tema esto de formarle los valores patrios. ¿Por qué? Porque ya no se está cantando el himno, porque ya no se forma, que eran también actitudes por las cuales encaminamos que cuando la bandera se estaba izando, todos nos poníamos en posición de atención y rendíamos honores a nuestros símbolos patrios. O sea, eso se ha estancado en estos últimos 2 años, y por lo tanto, cuando retornemos a la presidencialidad, va a haber un reto, porque hemos dado un espacio por el cual los niños debieron de haber aprendido, y no lo han aprendido, y le va a costar trabajo aprender. Y si a esto le sumamos una norma que salió ya, creo que en el año, no sé si 2018 o 2019, donde se prohíbe, se prohíbe que se realicen las formaciones, porque se decía, en el buen sentido de esta norma, de que se exponían mucho a la irradiación solar, y eso perjudicaba al estudiante, pero también a su vez estaba perjudicando digamos, espacios que eran para justamente rendir honores y fomentar los valores patrios, cívicos, religiosos, porque incluso no solamente se cantaba el himno, sino también se rezaba. Se rezaba, claro. A ver, servía como un escenario, exactamente. Entonces, todas estas cosas se han limitado, y mucho más aún con el tema de la pandemia. Ahora que están justamente los padres como un referente único en muchos casos para los niños, ¿qué actividades consideras que deberían darse en casa para promover este amor a la patria? A ver, cuando hablamos de amor a la patria, tenemos que ver primero, contextualizarnos que tenemos nuestros símbolos patrios, que el niño tiene que reconocer que tenemos nuestros símbolos patrios, que son la bandera, nuestro himno y nuestro escudo. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí, ¿cuáles o qué actividades podríamos nosotros generar en el niño? Como te decía, hay que, para hablar de formar valores en los niños, lo primero que tenemos que hacer es generar actitud al niño, promover una actitud, más que ordenar: oye, ¿sabes que tienes que cantar el himno o tienes que saludar a la bandera? No, o sea, promover una actitud hacia la conducta patriótica, entre comillas. Por ejemplo, cantar el himno. Entonces, si yo pongo el himno, yo como papá, entonces genero de que mi hijo esté a mi lado y escuche el himno. Me paro, me pongo la mano al pecho y el niño me va a mirar. Entonces yo le voy a generar una conducta obligatoria donde de repente le diga a mi hijo, por instigación o por modelado: ¿sabes qué? Mira, esto es nuestro himno y hay que respetar y hay que quererlo. Entonces el niño empieza a repetirlo, y esto se vuelve a hacer una costumbre en el niño, y posteriormente esta costumbre se va a consolidar en un valor para que tengamos ahí nuestros valores patrios bien establecidos dentro de este marco que queremos hacer. Este es un ejemplo. Te podría dar otros ejemplos más.
pero no sé si el tiempo me lo Sí, permite. justamente, a ver, Álvaro, ¿podemos retornar? Uy, ya, a ver. Este tema me parece importantísimo, pero vamos a quedarnos con esta idea clave en torno al dar los ejemplos en casa para poder justamente contribuir al amor a la patria que tanto lo necesitamos y, como bien has dicho, ha estado estancado por todo este tiempo. Gracias, Noé, por estar en Exitosa Sábado, brindando justamente esta reflexión tan importante para los padres que nos escuchan en casa. Muy bien, muchísimas gracias a ti, al espacio, y en nombre del Colegio de Psicólogos del Perú, desearle a todos nuestros compatriotas unas felices fiestas patrias, que mejores tiempos van a venir. Eso. Y sobre todo, cada uno tenemos que hacer lo que nos compete dentro del ámbito que la sociedad nos ha dado. Muchísimas gracias. Con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, Noé Álvarez Torres, él es psicólogo, representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao.